muchas velas prendidas de distintos colores. Allí tenía el brujo y un paño amarrado y una barba grande. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Bienvenido a tu ministerio, Una Luz para las Naciones. Bendecimos a cada persona que nos sigue en nuestra plataforma, a cada persona que comparte nuestro video y esas personas que nos apoyan cada día con cada contenido que nosotros hacemos. Hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en Samaná y estamos aquí, hermano, con un ministro del Señor que tiene un ministerio poderoso, gloria a Dios, para la honra del Señor. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Vamos a dejar que Él se presente para así seguir lo que es la parte del testimonio. Amén, amén. Dios me le bendiga en esta bella tarde. Amén, príncipe. Estamos aquí por la gracia de Dios, por su voluntad. Quiero presentarme así delante de ustedes. Le estaré dando mi nombre. El nombre mío es Nicolás Terrero. Vengo de un lugar un poco lejano de aquí. Yo soy de un lugar de donde le dicen Barahona. Santo. Queda un poquito lejos de aquí, queda un poquito retirado. Pero aquí estamos sirviéndole al Señor aún con lucha y dificultades, como lo dice la palabra. Estamos aquí sirviéndole a Dios, no con nuestra fuerza, pero aquí estamos para la gloria y honra de Dios. Le doy gracias a Dios por estar aquí al junto de ustedes, para así estar hablando de algo vivido. Porque yo soy de lo que digo que en aquel día cada quien dará cuenta, aún hasta por una palabra que usted diga que no sea, que no venga de parte de Dios. Quiero hablarle de mi principio, primeramente. Gloria a Jesús, amén. Vengo, como le digo, de allá de Barahona. Allá yo salí un poco pequeño de Barahona. Yo salí de allá como de 15 años. Vivía una vida no muy buena, porque yo vivía en un campo de Barahona. Yo vivía en un campo donde todo era difícil, donde la cosa, hoy en día yo a veces me pregunto y digo, la juventud no saben lo que es pasar trabajo. Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el campo que yo vivía era un campo atrasado, no había luz, era un campo que había una casita aquí y una casita a la salida. No sé si ustedes han podido ver donde está el cruce, el semáforo. Sí, sí, que sí. queda un poco retirado. Así, ese es el lugar donde yo vivía allá. Una casita aquí, una casita allá. Entonces, ¿qué sucede? Yo me crié con un abuelo mío. Gloria al Señor. Mis abuelos eran católicos. Y me acuerdo yo que mi abuelo era muy ñoño conmigo. Yo era su nieto y era el nieto que yo digo que más quería. Sabe que a veces los abuelos son muy apegados a los nietos. Sí, sí. Sí. Y mire que mi abuelo no era una persona cómoda, no era una persona fácil. Yo decía que mi abuelo parecía un trujillita porque era de esta gente recto. ¿Usted me entiende? De esta gente recto. Allí yo me crié trabajando con él. Yo me acuerdo que yo me crié detrás de los pasos de mi abuelo. Para donde quiera que mi abuelo iba, él me llevaba. Me acuerdo que él tenía una escopeta de un tiro y el único que andaba con esa escopeta en el hombro era yo. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Que en una ocasión, ya yo tenía la edad de 15 años, mi madre no vivía al junto de mis abuelos. Mi madre vivía en un lugar donde era un poco apueblado. Amén. Sí, yo vivía en un campo, pero ella vivía en un lugar que era un pueblo. Ya cuando yo tenía 15 años, que yo visitaba a mi madre, me acuerdo yo que cuando yo empecé a visitarla, me fui como imponiendo. Sabe que un lugar más amplio, en un lugar donde yo tenía amistades, donde iba conociendo gente nueva. Imagínese usted en que le estoy diciendo que vivía en un campo. Santo. ¿Usted me entiende? Sí, entonces, sí, no, llegar yo sé. de un campo, vamos a decir, usted vivir como en la oscuridad y salir para el claro. Sí, amén, amén. Sí, Sí, yo entiendo. empecé a hacer relaciones, a tener relaciones, vamos a decir, con personas, asociarme con personas, pero ya yo me iba disgustando del campo. Ya llegó el momento donde mi abuelo ya me estaba perdiendo.
¿Por qué? Porque entre veces yo me le escapaba y me iba para allá. Hasta que llegó el momento que él me decía, yo te voy a soltar, yo te voy a dejar tranquilo. Y le caía atrás a mi familia, a mi papá y a mi mamá. Bueno, mi papá era palero. Mi papá le tocaba a los ídolos. Gloria En al mi Señor. casa, éramos tres. Somos tres. Somos tres. Hay otro porque está chiquito que nació, pero en esa ocasión éramos tres. Entonces de los tres a los tres nos enseñó a tocar palo. Yo era palero, yo le tocaba a los ídolos. Así, yo me acuerdo que hacían fiestas de palo de 2 y 3 días, un día, y eso era bajo bebida y mirando cosas que quizá, no sé. No normal para, Sí. digamos, nosotros, digamos, lo que éramos del mundo, que veíamos las cosas normales, sino que eran cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Por eso es que yo muchas veces pienso, en una ocasión Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, la gente del mundo, ellos no saben con lo que se enfrentan. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque yo me vi envuelto en esto. Yo tocaba palo, era músico, ahora soy músico, pero ahora le toco a Amén. Dios, la gloria Gloria de a Dios. Dios. ¿Usted me entiende? Ahora le Santo. toco al Señor, toco tambora, toco guira. Antes yo tocaba palo. Pero ¿qué sucede? En aquellos lugares yo veía cosas que yo decía, pero estas no son cosas de Dios. No sé, porque yo creo que Dios tenía un propósito conmigo desde niño. Y Satanás muchas veces quiso matarme desde niño. Gloria a Jesús. Desde niño Satanás quiso matarme. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Satanás conoce el propósito. Conoce el propósito. Amén, ¿Por qué? así Porque es. Satanás quería matarme desde niño. Yo me acuerdo que cuando yo me fui para donde mi papá, que me quedé ya donde mi papá, que él me llevaba a esas fiestas de palo, que allí hacían fiestas de palo, yo veía gente que caían endemoniados. Y Gloria a Dios. para ellos, esa gente, eso era de Dios. Para ellos esas eran cosas de Dios. Y yo decía, pero estas no puede ser cosas de Dios, porque yo veía gente que se arrastraban y gente que comían hasta candela, comían brasas, comían vidrio. Y yo decía, siendo yo un niño, estas no son cosas de Dios. Pero ¿qué sucede? Llegó el momento donde mi papá salió de ese lugar. Gloria a Jesús. Este lugar le llamaban Bretón. Este era un campo de un sitio de Barahona, Sí. le llamaban Bretón, pero en este lugar era un poco habitado, era un pueblo. Para parecerse a donde yo le decía, Sí, claro. primero, era un pueblo. Pero mi papá decidió mudarse de ahí a un lugar que le dicen la Salina de Barahona. Allí está la mina de sal y la mina de yeso. Entonces ahí vivían mis abuelos de parte de mi papá. Y los abuelos con quien yo me crié eran de parte de mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando caímos a aquel lugar, ahí era que verdaderamente me vi más envuelto, porque allí mi papá tenía muchos amigos y los amigos que tenía eran toditos de ahí. Eran músicos, tocaban palos, ahí se duraba 2 y 3 días, cuando hacían una fiesta de 2 y 3 días. Y yo me vi envuelto verdaderamente en esto, pero yo no era un muchacho de nada. Gloria a Dios. Ok, que estaba envuelto en este tipo de cosas, pero yo era un muchacho de nada. Pero ¿qué sucede? En una ocasión, yo me caí de una casa, de arriba de una casa de plato, me caí me acuerdo yo, que yo iba de espalda para atrás y caía boca abajo. Y se me salió ese brazo de aquí. Entonces mi papá decidió llevarme a la capital. Cuando decidió llevarme a la capital, allí entonces me dejó donde una tía mía. Yo duré donde una tía mía como 2 meses. Pero ¿qué sucede? Me empezó a gustar la capital. Cuando yo me vi que ya estaba bien, mi tía me mandó para el campo, para allá otra vez para donde mi papá. Pero entonces de allá yo me le escapé a mi papá y yo volví para la capital. Cuando yo volví, porque yo conocí amigos en la capital, yo volví para donde un amigo mío. Y me acuerdo yo que allí empecé a caminar con este amigo mío. El amigo mío fumaba hierba. Y yo empecé a envolverme en estos tipos de cosas. Y me acuerdo yo que ya llegó el momento que ya yo estaba envuelto en esto. ¿Qué sucede? Que empecé a caminar
y hacer cosas a las cuales a Dios no le agradaban. Gloria al Al Señor. junto del amigo mío. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Después llega el momento que también mi papá se muda para la capital con mi mamá. Alquiló en un lugar llamado Sabana Perdida. Allí. Disculpa, quiero hacerte una pregunta. Porque, bueno, yo he hablado con personas que han bregado con brujería y hechicería. Por ejemplo, las personas que tocan palo, ¿tienen que hacer pacto o lo hacen bajo ignorancia o saben lo que están haciendo? Porque yo conozco personas, bueno, yo andaba con esas personas que sus papás eran brujos y hacían fiestas de palo paganas y ellos sabían que, pero ellos de forma directamente, creo que nunca me hablaban de eso. Sí creían en Dios, pero no creían de que mira, porque Dios que busca a Cristo y cosas. Ellos hablándome. Y sus papás estaban envueltos en eso, en la brujería, y tenían un altar grandísimo. Entonces, las personas que tocan esos palos, ¿lo hacen bajo una ignorancia o lo hacen sabiendo lo que están haciendo o tienen que hacer pactos para alcanzar nivel y cosas así? Bueno, yo digo que muchos lo hacen bajo una ignorancia, pero muchos saben que eso está mal delante de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en una ocasión, cuando yo empecé a buscar de Dios, que yo me arrepentí, mi papá me decía a mí, el evangelio es muy fino, el Santo. evangelio no es cualquier cosa, cuidado si tú me estás diciendo la verdad. Yo le decía, pero papi, pero venga acá, pero yo estoy arrepentido y yo soy un hombre que le sirvo a Dios. Y yo decía cuando estaba en el mundo que yo no me iba a arrepentir para seguir igual, que el día que yo me arrepintiera era para siempre. Yo le decía, él siempre me decía esa palabra. Entonces yo entiendo que él entendía, que él sabía que el evangelio era algo que no era fácil. ¿Por qué le digo esto? O sea que él sabía que el evangelio era algo de Dios. Él Amén. sabía que él no estaba en un buen camino, porque era que yo le predicaba a él después que yo llegué al evangelio. Bueno, volviendo al principio, Amén, sí, sigue. mi papá decidió mudarse a la capital. Entonces allí, cuando él llegó allá a Sabana Perdida, ya yo sabía lo que era droga, pero él no sabía. Gloria al Señor. Mi familia ninguno sabía, porque yo era un muchacho de nada, pero que en veces me escapaba con los amigos y ellos no sabían lo que yo hacía. ¿Por qué digo que ellos no sabían? Porque mi papá era guachimán, se metió a guachimán y llegaba tarde, a veces amanecía trabajando. Al otro día él llegaba, pero él no sabía lo que yo hacía en la noche. Por eso que los padres hoy en día tienen que tratar, la mayoría de padres, tienen que tratar de saber qué hacen sus hijos en la calle. ¿Usted me entiende? Porque yo salía de noche, yo me acuerdo que yo salía de noche y llegaba de madrugada. Y yo tenía mi llave. Mi mamá estaba acostada, mi mamá se daba cuenta. Yo tenía mi llave, entraba y me acostaba. Wow. Y ellos no sabían nada. Y yo me acuerdo que una noche nos cayeron a tiro, a 3, en un motor. Nos cayeron a tiro, pam, 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 pam. Y los tiros, y yo senté los tiros ahí mismito detrás de mí así. Y nosotros corriendo hasta que nos escapamos. Wow. Pero entonces, así comenzó mi vida. Llegué a una ocasión que ya yo estaba un poco adicto a la droga. Yo no le cogía un trago a nadie si yo no tenía en los bolsillos un gramo. Tenía... Sí, si no tenía la sustancia, porque no podía beber si no tenía eso. Hay mucha gente que yo le he hablado, no es que yo vivo de un testimonio. No, yo le dije ahorita que a mí no me gusta dar testimonio, pero a Dios se le ha placido que en este día estemos aquí, que yo dé mi testimonio. Amén, así es. Y entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Ya yo estaba bajo el efecto de la droga. A mi papá le decían y él no lo creía. Le decían y no lo creía. Gloria a Dios. Sí. Pero ¿qué sucede? Que yo entonces me aparté del lado de mi papá. Yo comencé a apartarme al lado de mi papá, me mudé solo. Entonces ahí fue que la cosa comenzó en verdad en grande. ¿Por qué comenzó en grande? Porque yo comencé a vender droga. Yo comencé a vender con un amigo mío que ahora está en Italia. Y cuando comencé a vender con él, ya yo tenía problemas con policía, tenía problemas con tigres, tenía problemas hasta con mujeres de la calle. Entonces sabes que allí Amén, cuando claro. uno está bajo de eso y vendiendo y envuelto en esa cosa, tiene problemas con todo el mundo. Ya sí. Sí, entonces ¿qué sucede? De ahí de Sabana Perdida yo me mudé
a Boca Chica, la caleta de Boca Chica. Entonces allí en aquel lugar fue que yo comencé a vender. En aquel lugar yo comencé a vender con un amigo mío. Mi papá después también compró un solar allá en la caleta de Boca Chica y se mudó para allá con mi mamá. Pero entonces, ¿qué sucede? Él siguió trabajando en la Guachimán. Pero ya yo estaba un poco profundo en la cuestión de la droga, los vicios. Y a veces me preguntaba, yo me acuerdo que a veces me preguntaba y me decía, Colacito, que mi nombre es Nicolás, él me decía, Colacito, Colacito, pero ¿dónde es que tú hallas cuarto? Porque a mí me están diciendo que tú estás en y yo veo que yo te veo con cuarto y yo no te veo trabajando. Yo le decía, no, papi, usted sabe cómo es la cosa de la vida. ¿Usted me entiende? Sí. Me acuerdo yo que yo tenía una mujer que era de la calle, que con esa fue que yo verdaderamente me perdí más. Wow. Porque esa mujer era del medio. Entonces ella iba conmigo al Capotillo a comprarla. Bajábamos los dos a comprar el Capotillo, ella la cargaba y yo la vendía allá en el lugar. Entonces, ¿qué sucede? Yo solté al tipo que trabajaba conmigo, con el que yo comencé a vender, que yo le vendía a él, yo lo solté a él y me quedé yo vendiendo. Pero en una ocasión me tiraron la dirección atrás, yo tuve que volver para Sabana Perdida otra vez. Ellos no me llegaron a agarrar. Allá, donde yo vendía droga, habían 2 barras, estaba Supra y estaba Candita. Eran 2 barras calientes, ahí mataban uno cada rato. Cada rato mataban uno. Mi mamá cada rato era llorando. La única que iba al destacamento detrás de mí era mi mamá. Hay mucha gente que yo le explico mi historia. Dicen, no, pero tú nunca fuiste de nada, porque como no me conocieron, cuando yo llegué aquí, ya ellos no sabían mi historia. No sabía. La historia mía. Entonces, ¿qué sucede? Mi mamá vivía llorando. Un día me acuerdo que le dijeron a mi mamá, te matan tu hijo. Me acuerdo yo, te mataron tu hijo. Y ella dice, pero ¿cómo? Y vuelta loca. Sí, lo mataron. Él andaba con una bermuda, andaba con un poloche rojo y era un muchacho que había matado. Igualito como yo andaba con la misma ropa, ¿no? O sea, andaba con una ropa igualita que la mía. Pero ¿a dónde estaba yo? En el Capotillo metido con un amigo mío. Para allá, hueliendo, bebiendo. Y cuando yo me aparecí, como a los 3 días que yo aparecí, todo el mundo se quedó con la cabeza, se agarraba la cabeza. Mi mamá, pero no puede ser, porque ellos andaban en el hospital buscándome. Ellos fueron al Darío Contreras, fueron a más lugares y no me encontraban. Pero que me dijeron que te habían matado. Y yo andaba hasta la policía, los destacamentos, yo fui al Darío Contreras, al Morgan, y no te encontramos. Para mí tú estabas muerto, mi mamá. Mi mamá volviéndose loca. Yo le decía, no mami, yo no he tenido nada, y a mí no me ha pasado nada. ¿Entiendes? Pero yo andaba con un amigo mío para allá, bebiendo, hueliendo. Metido en un sitio, manito, que hasta los chamaquitos chiquitos, como con 15 años y 16 años, tú lo veías con esas pistolas así, encima. Manito, ¿y qué sucede? Nada, me tranquilicé unos cuantos días. Me acuerdo yo que después me habían tirado la dirección y yo me he ido para Sabana. Yo duré un tiempo en Sabana, ¿tú entiendes? Después de Sabana fue que yo volví allá otra vez a Boca Chica. Entonces, ¿qué sucede? Yo solté, en esos tiempos yo solté un poco la calle, la solté un poco, me recogí un poco de la calle. Nada, la mujer iba buscándome, porque las mujeres a veces hacen perder los hombres. Amén, la mujer iba buscándome allá, y mi mamá, cuando veía a esa mujer, manito, era como que veía a Satanás. Wow, ahí viene esta mujer buscando. Yo me acuerdo que un día mi mamá me tiró una cubeta llena de agua atrás y ¡fua! Y me bañó. Escuchen los hombres, Pero era que ella decía que ella me tenía amarrado, que la mujer me tenía amarrado. Y ella me tiró esa cubeta de agua atrás. ¿Sabes que la mamá y que saben preparar cosas? Como para libertarme, porque eso creen ellos, en el mundo de ellos, ¿te entiendes? La Biblia dice que los que andan según la carne, en Romanos 8, no pueden agradar a Dios. Ellos no entienden el mundo espiritual. Pero que entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Mi hermano, yo me tranquilicé un poco. Después me acuerdo que comencé a juntarme con una persona, con unos amigos, de un lugar que le dicen el barrio. Y estos amigos me comenzaron a hablar. Ellos eran invasor de tierra. Entonces, ¿qué sucede? Me metí a invasor de tierra. Gloria a Dios. Allí nosotros nos metíamos a los solares que no tenían papeles. Nosotros investigábamos los solares que no tenían papeles, que eran tierras del Estado. Y ahí nos metíamos, buscábamos tigres. Yo me acuerdo que yo busqué
como 15 tigres. Yo me di cuenta de unos solares que había una vivienda adentro de los solares. Y yo me acuerdo que yo busqué como 15 tigres. Y cuando yo busqué esos 15 tigres, yo le dije, no tienen papeles los solares. Ahí no hay papeles. Y eran unos solares que estaban, vamos a decir, cómodos a la orilla de la pista, pero no tenían papeles en realidad. Porque fue que yo investigué. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo busqué los tigres, entramos, invadimos, hicimos casitas de una vez, empezamos a hacer casitas de noche y de día, y teníamos llenos de casa. Pero entonces los que vivían adentro eran dos viejitos. Los viejitos conocían dos policías del barrio y se combinaban con los policías del barrio y le ofrecieron, yo creo que fue un solar que le ofrecieron para que ellos nos enfrenten a nosotros. Pero los policías sabían que ellos no tenían papeles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los policías llegaron, nosotros le entramos a pedrar. Y piedra por aquí, y tiro por aquí, piedra por aquí, tiro por allí. Nosotros lo hicimos salir corriendo. Pero uno de los policías se dio cuenta que fui yo que busqué a los tigres. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que una noche eran como en eso de la 10, como a las 10 y algo. Los policías, nosotros estábamos allá adentro, los policías llegaron, y cuando los policías llegaron empezaron a tirar tiros llegando, y uno corriendo por aquí, el otro corriendo por allá, y le salimos por allá por una calle como para redondearlo. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros salimos a la calle, que ellos dieron la vuelta por allá, cuando ellos dieron la vuelta, el policía, que sabía que yo, y así que iba a buscar a los tigres, me dijo, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, hizo así, yo me acuerdo cuando hizo, que hizo así. Y me midió así. Cuando él hizo así que me tiró, mató al otro que iba al lado de mí. ¡Wow! Al otro que iba al lado de mí lo mató. Chacho, cuando lo mató, el tipo caminó como 3 pasos. ¡Ay, me dieron, ay, me dieron, ay, me dieron! Y cuando yo me devolví corriendo para atrás, porque los policías están adelante. Cuando me devolví corriendo para atrás, el muchacho está tirado, pero ya está boqueando. Adiós, que bueno, se tranquilizó, los policías se fueron. Y todos los que andaban salieron, algunos se desaparecieron. Y cuando, que mataron uno, que mataron uno. Me acuerdo que comenzó uno de ellos que comenzó a llamar al 911. Cuando llamaron al 911, que el 911 llegó, dijo, no, ese muchacho está muerto ya. Ahí en realidad se paró todo, porque entonces al ver un muerto ya, tuvimos que soltar los solares. Pero aún así, a los días, nosotros estábamos hablando y no, esto no se va a quedar así, nosotros no vamos a dejar esto así. Pero ya había un muerto, había que ya soltar eso, ¿usted me entiende? Claro. Ya había un muerto. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo me fui otra vez a Sabana Perdida. Allí yo conocí a un señor. Este señor le decían el Chivero y él murió. Él es de aquí. Yo volví de Sabana, y me fui para Sabana Perdida también, porque ese era el lugar que yo me iba a enfriar para allá. Yo cuando me calentaba allá en la caleta, yo cogía para Sabana Perdida y allá yo comenzaba a enfriarme. Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué al barrio otra vez. El señor que es de aquí, que vivía allá en Sabana Perdida, me decía, Colá, pero ¿y qué es lo que te está pasando, mijo? Porque tú estás flaco, tú estás feo. ¿Qué es lo que te está pasando? Ponte a trabajar conmigo. Él vendía tanque de hierro, tanque plástico, tinaco. Y él era de aquí, él viajaba para todos los sitios. Viajaba para Higüey, viajaba para Vallaguana, viajaba para acá. Entonces, ¿qué sucede? Él me dijo, ponte a trabajar conmigo, porque yo no sé qué es lo que te está pasando, mijo, pero que no sabían lo que yo estaba, manito. ¿Usted me entiende? Santo. Y bueno, decidí coger con él para acá. Cuando llegué aquí, me gustó el lugar. Aquí era más corrupto que antes. Ahora no, aquí hay mucha iglesia, vemos muchos cristianos. Gloria a Dios. Antes aquí era corrupto, por donde quiera aquí había un cabaret. Ahí, en los tiempos de antes, por donde quiera. Saliste de Guatemala, sí. Te metiste a Guatepeor. Pensando que iba a mejorar la cosa, aquí sí. Yo vine trabajando con ese señor aquí. Bueno, el señor cuando él venía para acá, él duraba 3 y 4 días aquí, pero que él es de aquí, vivía aquí en Sabana Perdida. Entonces, ¿qué sucede? Él compró un solar ahí donde le dicen el Comepan, que es un lugar de aquí, compró un solar, y decidió después mudarse para acá con su familia. Yo decidí mudarme aquí con él, pero entonces aquí yo cogía para la barra a beber, pero también él bebía. Él era parrandero. Ay. Yo le buscaba los cueros a él. Ay, padre. Yo cuando llegabas a la barra, y él me enseñó su cuero colar y yo se lo buscaba. Yo se lo buscaba. Cuando yo le buscaba un cuero de eso, nosotros amanecíamos bebiendo. Él gastaba lo que no tenía, vamos a decir, con la mujer, en la calle. Y yo bebiendo con él, ¿tú me entiendes?
Y con mujer también sentada de esa, porque que yo era un tipo de la calle. ¿Usted me entiende? La gloria le doy a Dios que Dios me limpió. Amén. Yo me he Eso contado así. cosas que a veces yo me acuerdo y yo digo, wow. Y me dan vergüenza a mí mismo. ¿Me entiendes? Eso así. De cosas que Dios me ha quitado, de cosas que a veces Dios me la trae, acuerdo, en momentos difíciles, en momentos, yo me he visto un momento casi al tirar la toalla y el Señor me ha traído a memoria en los momentos difíciles que yo amanecía, que yo bebiendo, ¿me entiendes? Que yo amanecía bebiendo, resacado. Que cuando yo amanecía resacado, bebiendo, que yo fumaba cigarrillo, duré 18 años fumando cigarrillo. Y cuando yo amanecía así, usted me veía pidiendo un cigarrillo a una gente. Wow. Y a veces yo decía, wow, qué vergüenza, Dios mío. Pero mucho antes yo tenía que haber servido a Cristo Jesús. Amén, así es. ¿Qué sucede? Me embullé con una mujer también que trabajaba en una barra. Aquí, me embullé con una mujer de esa. La saqué de la barra. Entonces esa mujer decidió buscársela en la calle con los gringos. Y yo no le paraba, yo la mandaba. Yo la mandaba para la calle a buscársela. Ella se la buscaba en la calle. Venía, lo gastaba conmigo, vivía conmigo. ¿Tú me entiendes? Porque vivíamos juntos. Pero la mujer seguía su vida, su rutina en la calle, buscándosela. Y nada, mis hermanos, yo me acuerdo que ya la droga me estaba haciendo daño. Gloria a Dios. Sí, la droga me estaba haciendo daño. Santo Yo sentía que ya cuando yo no estaba bajo los efectos de droga, yo me ponía nervioso. Yo me sentía nervioso y me ponía nervioso. Muchas veces ya la droga me estaba haciendo un daño tan fuerte que a veces cuando yo estaba huelío y en alta, como dicen los de los tíos en la calle, a veces yo miraba gente y yo pensaba que eran policías o que me andaban persiguiendo. Wow. Me estaba haciendo daño, Sí. Y nada, yo mismo decía, wow, ¿y qué vida que yo llevo? El mismo hombre me decía entre veces, Colá, tú tienes que recogerte de la calle. Yo te traje para acá, a ti, y ahora tú estás peor aquí. Ahora tú te enamoraste de esa mujer y esa mujer te ha dañado más, pero que no sabía la vida mía en realidad de antes, porque era que nosotros vivíamos, yo cogía de allá de la Caleta, para Sabana Perdida, yo cogía para allá a enfriarme, no sabía la vida que yo llevaba, porque tampoco yo le decía. Él sabía que yo era un muchacho que me gustaba el trago, que me gustaba, ¿usted me entiende? Y bueno, y me acuerdo yo que bajo esos efectos conocí un brujo aquí. Conocí un brujo, ese brujo estaba ahí donde Polibio, un señor que le dicen Polibio aquí. Estaba en no sabemos porque nosotros no somos por aquí, pero los que son por aquí lo van a escuchar. Ustedes no son de aquí, pero es un lugar cerca de aquí. Amén. Que le dicen Polibio. Ese brujo estaba ahí en una casita alquilado y yo comencé a trabajar con el brujo. A buscarle gente al brujo. Me acuerdo yo que de aquí, una vez yo le conseguí a este extranjero y le llevaba mujeres de la calle. Mujeres de la calle, le conseguí extranjero, le llevaba mujeres de la calle. Yo me acuerdo que una vez yo llevé en extranjero a Andel y él no pudo hacerle un trabajo. Y él se fue a donde uno que era más fuerte que él, camino de Barahona. Y a donde ese que él iba, ese día que era más fuerte que él, que los trabajos que él no podía hacer, lo hacía ese. Pero allí en aquel lugar, ese hombre era como una finca y la tenía cerca así y en la puerta tenía un guardián. Y cuando tú entrabas allá adentro, tú veías cabeza de muerto. Muchísimas cosas raras, ¿entiendes? Y tenía una estatua de San Miguel en el patio. Y me acuerdo yo que cuando entramos con el gringo allá, el gringo fue en una jipeta, entramos con el gringo allá, el gringo fue allá, fue ante el brujo primero, ante el brujo que no pudo hacer el trabajo, era por una mujer que él iba a ese lugar. Otro gringo le había quitado la mujer de él. La mujer de él. Sí, pero entonces él iba donde el brujo para que el brujo se la haga regresar. Santo se la haga volver. Pero entonces el brujo no pudo. ¿Me entiendes? No pudo. Porque para mí él no sabía nada. Para mí para mí no sabía nada porque él tenía a veces que ir allá del otro. ¿Usted me entiende? Y si sabía alguna cosita, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el brujo tenía un carro, el único que andaba en ese carro era yo. El de aquí, el único que andaba en ese carro era yo. El único manito que andaba en ese carro era yo. Sí, a mí él me lo prestaba. Yo duraba hasta 2 días con ese carro, porque era que yo le buscaba gente a él. Sí, claro, pero le conviene. Era que yo le buscaba gente. Entonces, ¿qué sucede?
que cuando llegamos a aquel lugar allá con el extranjero, que el extranjero entró al sitio, a donde estaba el papá Bocó, porque... No pudiste entrar tú con él. Sí, no, yo entré con él. Entraron los dos claro, juntos. entramos juntos. Allí yo muchas velas prendía de distintos colores. Allí tenía el brujo y un paño amarrado y una barba grandota. Y yo me acuerdo que él le dice al extranjero, ¿qué tú quieres que yo te haga? El extranjero le explicó que él lo que quería era su esposa. Y le dijo que su esposa, un amigo de él lo había traicionado y sí, le había quitado su esposa, que él quería a su esposa. Entonces él le dijo, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Quieres que cuando tú llegues allá lo encuentres muerto? Él dijo, no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que me haga devolver, que me devuelva a mi esposa. Eso es lo que yo quiero. Y el hombre se asustó. Se metió en terror. Sí, el hombre se asustó y le dijo, no, yo no quiero eso. Y él le dijo, no, porque yo, había un espejo. Él le dijo, en ese espejo yo te lo presento y yo te le doy una puñalada. Y cuando tú llegas allá, tú los hallas allá, wow, muerto cuando tú llegas. Y de verdad, ese hombre lo hacía. Sí, porque había gente espirituales. Ahí había gente de todo tipo que iban ahí. Muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? El gringo se metió en miedo, pero el brujo se quedó allá y me mandó con el gringo para acá. Y ese gringo venía en el camino, manito, porque él había gastado unos cuartos ya. Él le había dado al otro brujo unos cuartos y cuando llegó allá también había pagado, porque él de una vez le cobraron. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El brujo en el camino venía acelerado. Venía que yo pensaba que no iban a llegar aquí. Ay. Sí. Ese me cogía la curva sin esa jipeta y eso era... Y yo, quillado. ¿Usted me entiende? Porque él decía que él lo que quería que le regrese su mujer, que él no quería que lo mataran. No quería que lo mataran. No, él no quería que mataran al gringo. Lo que quería que le regresara su mujer. Pero y el brujo entonces, digamos que el brujo... no le pudo hacer el trabajo porque él lo que quería matar, el brujo lo que quería matarlo. El brujo le dijo, eso es lo que yo puedo hacer con la mujer, con el hombre. Con el hombre. Con el hombre, matártelo. Y él dijo que no. Wow. Que no quería eso, pues entonces él decidió irse. Y entonces el otro brujo se quedó allá con él. Y yo vine para acá con él, pero yo llegué asustado aquí. Porque yo decía, bueno, pero este hombre cuando viene a ver no vamos a llegar a la terrena. Manito, y cuando... regresamos aquí, yo cogí mi lugar y él cogió el de él. Entonces yo decidí después retirarme, pero ¿qué sucede? Yo, con la mujer que yo vivía, que era de la calle, yo me dejé de ella. Yo me dejé de la mujer que yo tenía, después se me atravesó otra. Y conocí otra mujer. Esa mujer era casada con un gringo y esa me mudó para su casa. Pero ¿qué sucede? Que este es el testimonio más fuerte que yo tengo, porque esta me mudó para su casa. Era casada con un gringo. El gringo le mandaba pila de cuartos de allá. Le mandaba 80, le mandaba 100, le mandaba 50 cada rato que le metía un cuento. Y el gringo se lo mandaba. Entonces, ¿qué sucede? Que al ella mudarme para su casa, ella parece que tenía un tigre, porque la mayoría de las mujeres que se la buscan en la calle, que tienen extranjeros, tienen un tigre aparte. Tienen uno favorito que le gusta. Que le gusta. Ellos tienen aquello para quitarle cuarto. Sí. Entonces ella, el tipo era del Capotillo con el que ella vivía. El tipo era del Capotillo. Y ella me mudó para ahí. Yo vivía con ella ahí y ella me decía que no vivía con ese tipo, ya, porque ella me dijo que ella se había dejado de un tipo que ella tenía y que me explicó todo lo del gringo. El gringo le mandaba cuartos, lo explotaba conmigo. Duraban 2 y 3 días bebiendo. Mientras tenían los cuartos, eran bebiendo. O sea que el hombre que me trajo a mí aquí, me decía, wow, voy a dar mala cuenta tuya, Colá. Se me aparecía por la mañana, voy a dar mala cuenta tuya, Colá. Tú estás en una vida en la cual yo tengo miedo porque fui yo quien te traje aquí. Entonces yo voy a tener que dar cuenta a tu familia de esto que te está pasando a ti. Si te matan aquí, el que va a tener que dar cuenta soy yo. Decía él, asustado. ¿Entiendes? Yo le decía, no, chivo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Yo me cuido y esto. Yo le decía yo a él. Pero ¿qué sucede? Que el tipo que ella había dejado, de noche yo sentía paso. Yo escuchaba pasos de noche cuando estaban dentro de la casa. Cuando estaban acostados, no, en alrededor de la casa. Alrededor. Yo escuchaba pasos. Yo le decía a ella, pero ¿y esos pasos? ¿Y esos pasos de tipo? ¿Tú no escuchas esos pasos? Ella me decía,
ese es el tipo que vivía conmigo, yo conozco los pasos de él. Yo le decía, pero si él no vive contigo, ¿qué él busca para acá? Le decía yo a ella, que él busca si ella él no vive contigo. Claro. Usted sabe que en el mundo se vive de la traición y la maldad, y en el mundo no hay amor. Solamente amor hay en Cristo Jesús. Y nada, me acuerdo que yo dije, está bien, no hay problema. Agarré y compré un machete y lo vacié de lado y lado, vaciado. Cuando yo vacié este machete de lado y lado, yo dormía con el machete abajo de la cabecera. Abajo de la cabecera. Y yo decía, yo lo voy a tener que agarrar. Cuando yo me metía en hueledera con ella, debajo del efecto del efecto de la droga. Ella era de esa área también. Sí, claro, sí. Todas las que te topaba eran todas de ahí. Era el mismo enemigo, era para yo no sé qué suerte era la que tenía. No, una mala suerte, porque una suerte así no la quiere nadie. ¿Qué sucede? Que me acuerdo yo que yo me encontré un amigo haitiano y nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos, nos fuimos siendo amigos y cosas. Él andaba ya junto conmigo y con ella, salieron para la calle a beber, y duraron 2 y 3 días bebiendo, hueliendo, y debajo de los efectos de la droga. Y yo me acuerdo que él vivía cerca de nosotros, y un día se nos acababan los cuartos, pero ya yo había aprendido una profesión, pues yo soy artesano, yo trabajo artesanía, y yo cuando se nos acababan los cuartos, había hecho una cortina de caracol, porque yo trabajo en artesanía, como le estoy diciendo. Sí. Y yo he hecho una cortina de caracol y saliendo a la calle, me acuerdo yo que la vendí de una vez. Entonces, cuando yo la vendí una vez, por ahí mismo arranqué para el punto de droga y compré 1 gramo de perico. Ya yo tenía al hombre, en la mente, al tipo en la mente. Compré 1 gramo de perico, compré un galón de Brugal, de uno que tienen asa. Sí. Vale. Y bajo para allá, cuando bajamos para allá, el tipo estaba sentado en la sala. Y estaba un cuñado de ella, y yo entré para adentro. Yo me acuerdo que yo entré para adentro y saqué el machete. Cuando yo saqué el machete de allá, que yo saqué el machete de abajo de la almohada, que yo dije, ese tipo aquí, la primera que me sacó puñal fue ella. Cuando yo salí al patio, ella me dijo, ¿por qué tú lo haces? Porque ese tipo estaba tranquilo, llegó tranquilo. Digo, tú eres una traicionera. A ti es la primera que yo te voy a matar. Y el tipo salió huyendo y se mandó huyendo. Yo me le mandé atrás, pero cuando había una subida, y cuando él subió a la subida, yo lo solté y me devolví. Y yo le dije, a ti es la primera que yo te voy a matar. El haitiano que andaba conmigo me dice a mí, Cola, vámonos para mi casa. No, vámonos para mi casa. Yo con el machete en la mano. Y me llevó para su casa. Cuando él me llevó para su casa, que llegamos a la casa de él, me dijo, mira, Cola, yo te voy a decir la verdad, tú tienes que soltar a esa mujer te va a buscar un problema. Porque mira, yo no sabía que eso significa que ella está con los dos. Me decía él a mí. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo como que me había llenado de odio con ella. Porque ya en mi corazón yo decía que yo le iba a matar. Porque ella era una traicionera. Yo decía, yo la voy a matar porque es una traicionera. Pero ella yo la tenía de enemiga a ella, como quien dice, al tipo también. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya el tipo, donde quiera que yo le veía, yo lo enfrentaba. Sí, yo amanecía en los callejones acechando al tipo. Para ver si él iba. Sí, que yo le decía que yo le iba a matar porque él me buscaba a mí. A mí me decían que él me andaba buscando a mí. Que él me andaba buscando. Y yo decía, pero para que él me mate a mí, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Entonces, ¿qué sucede? El haitiano me daba consejo y era un bebedor y él también hacía lo mismo que hacíamos nosotros. A él dame consejo, yo le decía, no, está bien, tranquilo, pero esto no se va a quedar así porque ella me la va a tener que pagar. Pero de un momento a otro, empezó algo como a ministrarme, arrepiéntete. El toque de Dios comenzó a ministrar. Ajá, a ministrarme. Yo le decía a él se llamaba Junior, está muerto ahora mismo. Y yo le decía a él, Junior, yo no sé, pero yo me voy a arrepentir. Y él decía, que tú te vas a arrepentir. Pero, ¿cómo tú me vas a decir que tú te vas a arrepentir a donde tú eres más corrupto que yo? Yo le decía, no, tú verás que yo me voy a arrepentir, Junior. Sí, yo siento arrepentirme. Pero todavía tenía mi corazón lleno de maldad, ¿usted me entiende? Pero según yo encontraba cuarto, era para la calle. Según yo encontraba, aún sintiendo el tocado del toque de Dios, según yo encontraba cuarto, era para la calle debajo del efecto de droga. Y cada vez que se me pasaba, el efecto de la droga. ¿Te acordaba de Dios ahí? No, el tocado, algo como arrepiéntete.
Pero ¿qué sucede? En esa desobediencia, porque ya yo estaba en desobediencia, porque ya Dios me estaba tocando. Amén. O vamos a Amén. decir, el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Yo seguía en mi malo paso, ¿usted me entiende? Y me acuerdo yo que una vez, no sé si a usted le llegó a suceder cuando un niño, que uno tiene una bolita por ahí, Sí, yo tenía que le una decían por ahí. seca. Yo empezaron como la bolita, empezaron a dolerme. 2 bolitas por ahí, pero yo pensaba que era algo normal. Y esas bolitas empezaron a dolerme, empezaron a dolerme, empezaron a dolerme. Y yo no le ponía caso, yo seguía bebiendo. Y seguía en la calle, y seguía con mi mentalidad de que el hombre yo tenía que usted sabe, yo tenía que matarlo. que matarlo. Aún Dios cuando me administraba, el Espíritu Santo me administraba. Cuando a mí se me pasaba el efecto, el Espíritu Santo me administraba. Pero según yo estaba bajo los efectos, era como la maldad en la cabeza. Pero ¿qué sucede? Que las bolitas empezaron a crecerme. Y cuando las bolitas empezaron a crecerme, a que se me llegaron como hasta ahí. Llegaron a crecerme como un coco. Así las dos. Wow. Pero llegó una de las dos empezó a rajarse. Y cuando empezó a rajarse, ya yo estaba asustado. Y me estaba doliendo mucho la cabeza. Y me entraban unos dolores de cabeza que me tenían loco. Y llegó el momento que ya yo no podía ni bañarme. Porque cuando me caía agua ahí me dolía. Y era un dolor que yo no lo podía aguantar. Pero entonces, no tanto eso, mi parte, de la coronita de mi parte, empezó a picárseme. Y hacerse hoyito. Y ya yo estaba asustado. Ya yo estaba asustado. ¿Qué sucede? Que yo me ponía, me acuerdo yo, un poloché ancho. Yo me ponía un poloché ancho que se usaba antes. Sí, yo, usted sabe. Yo me lo llegué a poner Sí. eso. Y yo usaba unos poloché anchos. Y yo me ponía ese poloché como para disimular, pero yo no podía casi ni caminar. Y yo iba al colmado, me acuerdo yo a comprar un cigarrillo, porque yo fumaba cigarrillo y ni aún así lo dejaba. Y yo iba al colmado al pasito, y volví a la casa. El moreno, el haitiano, él trabajaba en un hotel y tenía que llegar de tarde y me dejaba solo en la casa. Y cuando él llegaba de tarde me decía, Colá, tú vas a tener que irte para tu casa porque yo te veo feo. Yo te veo feo. Tú vas a tener que irte para tu casa mejor hasta que tú te sanes. Me decía él porque él como que se estaba asustando. Sí. Pero llegó el momento que ya yo no podía dormir ni del lado, ni a boca abajo, ni a boca arriba. Eso era una zozobra. Yo no podía estar de ninguna forma. ¿Tú no fuiste al médico ni nada? No, yo fui al médico a lo último. A lo último yo fui al médico. Un día yo fui al médico y me fui al pasito al médico. Y me acuerdo yo que me pusieron una inyección que me tumbó a un lado. Y me dieron un paquete de pastillas, pero ¿qué va? No me hacen nada. La cosa era peor. Dios mío. Y me acuerdo yo que una mujer que era amiga de la tipa que yo le decía, ella era amiga de ella y ella me daba consejos y me decía, mira, esa tipa te va a hacer fracasar. Tú tienes que soltar a tipa, esa tipa no es pura. Me decía ella a mí. Y ella era amiga de las dos, pero que ella tenía como un poquito más ¿usted me entiende? Vamos a decir, como más pura que ella. Sí, y ella me decía, me daba su consejo y yo se lo dije a ella. A la mujer yo le había dicho eso. Y la mujer y ella chocaron. Eso fue mientras estaban allá. Chocaron. Entonces, ¿qué sucede? La muchacha se puso enemiga mía. Y yo tenía como 3 meses que yo no la veía. Entonces, estando yo así como estaba, que ya yo pensaba hasta que me iba a morir. Y yo me acuerdo que una viejita que había del lado atrás, de la casa donde yo dormía, del amigo mío, una viejita me pasaba un chin de comida. Un chin de comida me pasaba a ella. Santo Dios. Y yo me acuerdo que el marido de la muchacha llegó a mi casa y me dijo, Colá, yo vine a buscarte para que nos vayamos para allá. Yo le dije, no, yo no voy para tu casa porque yo y tu esposa somos enemigos. Y tú sabes que ella es enemiga. No, esa mujer es cristiana, Colá. Esa mujer se arrepintió, esa mujer es cristiana, vámonos para allá. Pero usted sabe que el que tiene la mente del mundo... no piensa en eso. Y yo le decía, no, yo no voy para allá porque yo no sé cómo la mujer tuya... Yo te estoy diciendo que esa mujer es cristiana. Vámonos para allá, para mi casa. Y yo le decía, yo no puedo casi ni caminar, manito. Mira cómo yo estoy, yo no puedo ni caminar. Vámonos al pasito. Pero el propósito de Dios era que yo fuera. Amén, así. Sí, el propósito de Dios era que yo fuera. Yo me acuerdo que cuando yo llegué allá a la casa de él, donde él vivía,
la muchacha salió para afuera. Y cuando la muchacha salió que me vio, yo no la vi a ella. Yo vi esa muchacha transformada. Yo vi un brillo en esa muchacha y ella fue donde mí me saludó. Wow. Sí, la gloria de Dios. Ella fue y me saludó. Y cuando ella fue y me saludó, estamos ahí, me sale, ¿qué es lo que te pasa, Colá? ¿Qué es lo que tú tienes? Y yo le dije, no, estoy mal. Y andaba yo con el poloché, ancho, anchísimo. anchísimo. En ese momento, hablando yo con ella, llega un evangelista. Cuando el evangelista llega allá, donde ella, la gloria de Dios, Padre, Santo bendito Dios, es tu nombre, Jesús, aleluya. llega allá, dice, miren, yo no venía para este lugar. Yo Santo salí para Dios. un lugar y no sé, algo me dijo como que cogiera para acá. Y cuando me miró así, me apuntó con el dedo así, me dijo, mira, ahora entiendo a qué Dios me trajo a este lugar. Gloria a Dios. Oye lo que te voy a decir, dice el Señor que tiene una oportunidad y que hoy es tu última oportunidad. Santo. La gloria de Dios, me dijo Gloria así a mismo. Dios. Dice el Señor que hoy es tu última oportunidad. Gracias, Y yo lo miré Señor. así, cuando yo lo miré así, y Aleluya. yo comencé a llorar. Y dijo, mira a la muchacha, le dijo a la muchacha, ve acá. Dice el Señor que le dé un abrazo. ¡Ey, papá! Y cuando la gloria Shamayao. es tuya, Jehová, bendito tu nombre, Namai. Espíritu Santo de Dios. Santo. Aleluya. Y cuando le dice a ella, dice el Señor que le dé un abrazo. Vino la muchacha y me Gracias, abrazó. Me Dios. acuerdo yo que la muchacha me abrazó. Dios Y mío. esa muchacha me dio un abrazo. Y me dice él, ¿tú te vas a arrepentir hoy sí o no? Me dice él a mí. Gracias, ¿Tú te vas a Señor. arrepentir hoy sí o no? Y yo tenía el corazón como tan duro, varón, que aún Dios tratando conmigo, aún Dios Hablándome en esa posición. hablándome. Yo le dije a él, sí, yo me voy a arrepentir, pero yo voy ahorita para la iglesia. Ahorita en la noche yo voy para la iglesia, era de tarde. Yo voy ahorita en la noche para la iglesia y yo me voy a arrepentir. Dice él, pero tú te puedes arrepentir ahora. Y le digo, no, yo me voy a arrepentir ahorita. Yo voy para la iglesia y me voy a arrepentir. Gloria a Dios. Tú dices que tú te vas a arrepentir, ¿verdad? Acuérdate que es una oportunidad que el Señor te está dando. Un hombre sin conocerme. Santo. Un hombre sin conocerme. Tal vez quizá me haya visto. ¿Entiendes? Y cuando en la noche, cuando llegó la noche, yo fui para la iglesia, ¿verdad? Te fuiste Yo cogí para la iglesia. Cuando llego a la iglesia, allá, me acuerdo que había un evangelista de los Estados Unidos que lo han entrado de allá. La iglesia lo había invitado de allá de Estados Unidos. Y me acuerdo que el evangelista estaba dando un testimonio de la vida de él, que él era de esta gente, de uno de la mafia. Él era de la mafia. Y él estaba dando un testimonio donde a él le habían matado la niña que él más quería en su brazo. Y ahí fue que él se arrepintió y se aceptó a Cristo. Santo. Y yo me acuerdo que mientras él, la gloria es tuya, Jehová, Vive bendito Dios. es tu nombre, Jesús. Me acuerdo que mientras él predicaba y daba su testimonio de que le habían matado su niña en los brazos, lo contrario, los enemigos de él, le tiraron a matar a él y le mataron a la niña en los brazos. Y él pudo escaparse de ahí. Y así él pudo aceptar al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Mientras él predicaba, yo lloraba. Cuando él hizo el llamado, yo pasé y me arrepentí. Gloria al Señor. Pasé y me arrepentí. Mi hermano, y si le cuento que cuando yo me arrepentí, a la semana yo me miraba, yo decía, pero ¿dónde está la enfermedad? Sí, La gloria. gloria a Yo Dios. decía, ¿dónde está la Hizo Dios el enfermedad? milagro. Mi hermano, mire, ni marca, ni nada. No tenía nada, se fue la enfermedad así. Y yo decía, Dios mío, pero ni marca, nada. Gloria al La enfermedad Señor. se fue, la gloria de Dios. Aleluya. Varón, ya por causa del tiempo, vamos para otra ocasión. Amén. Va de segunda parte, hermano. Le pedimos a los hermanos que los compartan. Hermano, esto es una experiencia terrible, un testimonio, hermano, que edifica su vida, y compárteselo a una persona que no tenga a Dios, que eso Gloria es a mucho Dios. mejor todavía. Compárteselo a una persona que no conozca a Dios, porque esta experiencia y este testimonio que el varón ha dado es, hermano, para edificación. Gloria al Señor. Usted vio todo lo que él contó, gloria al Señor, y le pedimos que lo comparta y Bendito que tu se nombre, suscriba. Vamos a dejar que el varón se despida y así terminamos esta sesión. Varón. Amén, mi hermano. Nada, le doy gracias a Dios porque Dios permitió que estemos aquí en esta tarde para así hablar de mi testimonio. Amén. A Dios sea la gloria. Yo espero que en el nombre de Jesús, cada persona que pueda escuchar este testimonio sea de edificación para su vida, y a los que no conocen a Dios puedan llegar a través de este testimonio. Amén, amén. Puedan entregarse a Dios, porque verdaderamente ellos no saben ni con lo que pelean.
¿Usted me entiende? El mundo espiritual es algo real. El mundo Así. espiritual es algo real. Lo que pasa es que el enemigo tiene a la gente ciega, lo tiene con una venda. Pero yo espero que en el nombre de Jesús, al ellos escuchar este testimonio, ellos puedan recapacitar y puedan entregarse a Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Amén, así es. Dios le bendiga y Dios le guarde.